Bueno, vamos a hablar con un veterinario de nuestra ciudad, con Federico Palmieri, sobre este tema que desde hace unos días viene ocupando y preocupando a mucha gente, ¿no? Como es esta enfermedad que aparece como nueva en los equinos, en los caballos, que supongo que no es nueva, pero bueno, vos tenés la palabra. Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Sí, la enfermedad no es nueva, sí hacía mucho que no estaba apareciendo por una cuestión que se venía vacunando a los equinos de manera preventiva. Es la enfermedad de encefalomielitis, que hay varias cepas, está la del este, la del oeste y la de Venezuela. En los casos que hubo en Argentina, siempre estuvo la del este y la del oeste. La que está afectando a los caballos ahora es la del oeste, que por suerte son de las variantes más tranquilas, por así decirlo, menos virulentas. Es una enfermedad zoonótica, hay que tener en cuenta, no con la gravedad que afecta a los equinos. Los equinos producen una meningoencefalitis, una encefalitis, sistema nervioso central y periférico. ¿Eso siempre es mortal? No, siempre mortal. Más o menos un 20 o un 40% de la población termina muriendo, que la mortandad es lo de la enfermedad esta de la cepa del oeste. Pero lo importante de esto es que se dejó de vacunar. A partir del 2016 el SENASA sacó la resolución que se podía dejar no era obligatoria la vacunación. Porque no había tantos casos. Porque no había tantos casos, el último caso fue más o menos en el 98, hace 35 años que no aparecía. Se trataba como ya erradicada. Entonces nadie vacunaba, se dejó de vacunar y ahora empezaron a aparecer los casos. Aparentemente el reservorio son las aves y roedores también, pero aparentemente se cree que el ave es el principal factor transmisor porque... Digamos, el transmisor es el mosquito, el ave es el reservorio que tiene la enfermedad. Ajá. Como empezó a aparecer en la época migratoria de las aves, como fue esta época que apareció ahora en primavera-verano, empezaron a aparecer casos. El mosquito se contagia picando al ave infectada y pica al caballo o a nosotros y nos contagia la enfermedad. En el caballo es mucho más grave, en nosotros es más tranqui, pero no hay que subestimarla tampoco porque hubo mortandad. La forma de controlarla... que no llegue tanto a humanos sería justamente atacarla desde el caballo, evitar que se enferme el caballo. No, lo principal es evitar la picadura de insectos. Es tanto repelente para nosotros como repelente para el caballo, porque si el mosquito pica al caballo y no pica a nosotros no nos contagia porque la viremia no es tan alta como para transmitir la enfermedad. Sí, si el mosquito infectado no pica a nosotros, ahí directamente, sí, claro. Directamente. Nosotros y los caballos somos un fondo de saco de la enfermedad que queda ahí. Entonces lo importante a tener en cuenta es repelente, nosotros las marcas más que conocemos y en los equinos se está usando purón y diferentes componentes, inclusive cosas caseras. Claro. Lo que sea para espantar a los mosquitos es válido. Y la vacunación, principalmente. Claro. ¿Hubo muchas muertes de equinos en nuestra ciudad? Y hubo, en ese porcentaje... yo tuve más o menos unos 23, 24 casos. Mucho. Sí, mucho. Y inclusive mucho más, algunos teníamos por teléfono, los dueños por ahí algunos los medicaban ellos, pero hubo mucho más y en nuestra zona bastante. Y mortandad, te diría que un 40%. Más que nada había muchos que no vacunaban. Claro. Hace mucho. Algunos caballos de deporte, como son de carrera o de polo, como lo mueven seguido. Vacunaban. Hay una vacuna que se llama triple que venía con la encefalomielitis, la influenza que es obligatoria en este momento y el tétano. Entonces muchos la utilizaban esa. Claro. Y bueno, a lo mejor sin querer estaban protegiendo para la encefalomielitis. Se salvaban. Y la mayoría que no vacunaba son los casos más fuertes que le agarró y se notó. Se notó que los caballos morían, digamos, la mayoría. Claro, a veces uno dice, bueno, pero no sale de mi lugar, o sea, no es que... Es un caballo que sale, digamos, de su lugar de convivencia diario, pero después en algún momento se puede contagiar igual, ¿no? Y muchos hacemos eso, tenemos caballos en los campos y decimos, no, yo no lo muevo, total, no va a tener contacto y bueno, pasa esto como este tipo de enfermedad que el mosquito y las aves andan por todos lados y te las lleva a cualquier lado del lugar, del país. Y bueno, ahora se tranquilizó un poco el asunto por una cuestión de que ya hay muchos vacunados. La gente ya está más consciente, está protegiendo con repelentes y está vacunando. Pero siguen apareciendo casos. Más a la perdida, no tanto como antes, pero siguen apareciendo casos, así que hay que enfocarse en la vacunación y tenerlo en cuenta. ¿Es muy cara? ¿Tenés idea de cuánto cuesta la vacuna?
No, la vacuna sale alrededor de un promedio de 10.000, 12.000 pesos, depende el laboratorio. La triple esta que tiene más componentes es más cara, después hay otras marcas que son de esta enfermedad sola que son más baratas, pero alrededor de eso es el monto. Federico, te agradezco la información, muy amable. Gracias a ustedes.